Así que la fe ortodoxa se mantiene en el Concilio de Nicea, y ya que se canonizó los elementos necesarios, conceptos de naturaleza extrabíblica, porque son conceptos filosóficos, no están en la Biblia, y de hecho hubo mucha queja por parte de los arrianos y aún de los ortodoxos de que se usara un lenguaje extrabíblico, porque la palabra homousios no la vamos a encontrar en la escritura. En junio del 325 se cerró el concilio y Arrio fue exiliado. Pero para comprender un poco mejor este aspecto de logos, me gustaría presentarles, creo que no les tapo, ¿verdad? Sus pantallas con, con nada, ¿verdad? Creo que ustedes no ven lo que yo veo, pero bueno. Am, Aquí podemos ver, por ejemplo, esta postura es postura de un cristiano que ya vimos que fue Tertuliano. Y vamos a tratar de explicar este pequeño diagrama, ¿verdad? Que no es muy preciso, pero igual esperemos se dé a entender. Bien, la filosofía considera que hay una primera causa de todas las cosas y esta tiene una sustancia, que es una sustancia que no cambia, que es eterna y que genera todas las cosas. Entonces, se consideraba por los padres de la iglesia que la primera causa, conforme a la filosofía platónica e interpretando esa ciencia hacia la doctrina cristiana, que el Padre es el causante de todas las cosas, o sea, Dios. Pero en el tiempo de Tertuliano, como se estaba en redefinición, ocurre lo siguiente, que Tertuliano, aquí podemos ver, por ejemplo, un elemento que es la eternidad, es decir, que el Hijo tuvo un inicio, que sí, que estaba con Dios, porque el lenguaje tertuliano pues, es muy interpretativo y decía, sí, está con Dios, está en Dios, está aquí donde está el Padre, la primera causa, pero este es generado en el tiempo e inicia un momento como hijo de Dios, pero es Dios porque tiene la misma sustancia, ¿sí? Ese es un elemento, aunque no tiene toda la plenitud, ciertamente. Y aquí ocurre lo que hablábamos y argumentábamos del término emanación, es decir, que es arrojado, que es lanzado y que procede y que es generado de alguna manera. Eso es lo que se considera como la emanación de este concepto. Así mientras decimos que el Padre nunca ha estado solo, porque ha tenido el verbo con él, en textos tertuliano da a entender que depende todavía la existencia del Hijo de la creación, o sea, que el Hijo fue emanado, lanzado, y aquí está un logos causado, o sea, fue causado por el Padre, generado, causado, de la misma sustancia, es co-creador, y este logos genera todo el universo, toda la materia y todo lo espiritual. Es así como ocurre, este es el concepto que tenía Tertuliano de el logos, es su concepto, incurriendo en los mismos límites expresivos de Justino. O sea, Justino también tenía esta idea, este problema, que recordemos que lo veía como el sol, nos podemos imaginar que este círculo es el sol y el sol arroja un fuego sempiterno y un fuego que causa todas las cosas, pero de alguna manera es limitado, o sea, no tiene la misma plenitud que el Padre. Y así es como este genera el universo, inicia, o sea, tiene un inicio como hijo de Dios, o sea, no fue eternamente hijo de Dios según la postura de Tertuliano. Y vamos al siguiente diagrama, y aquí vamos a ver la postura de Logos de Arrio. Bien, él consideraba en su postura, y cabe mencionar, en cuanto a la emanación, significa que proviene por emanación o flujo de la totalidad divina, o uno primordial, como creía Plotino acerca del uno cuando hablaba de Dios, mediante o inmediatamente, o sea que es una emanación o flujo de la totalidad, pero es una emanación limitada. Y así, Arrio concibe esto. Entonces, tomando en cuenta lo que es el emanantismo, que es la emanación, comúnmente aceptado hoy en día, no es principalmente un sistema teológico. O sea, la emanación no intenta explicar la naturaleza de Dios. La emanación
es más bien un entendimiento de cómo se crearon las cosas. Por eso no reduce que sea Dios, porque Tertuliano creía que era Dios, en el caso de Tertuliano, sino que era una manera de entender cómo operaron las cosas, cómo funcionaron las cosas. No era una respuesta directa de la cuestión de la naturaleza de Dios, sino a la de modo de origen de las cosas a partir de Dios. O sea, la intención era explicar cómo procedió todo. O sea, lo tertuliano no buscaba como reducir a Cristo, sino que él mencionaba, pues, emanó del Padre y el Logos creó todo porque fue ordenado por el Padre que creara toda la creación. Por medio de él, el Padre creó todas las cosas, ¿no? Como nos declara Juan. Entonces, en general se sostiene que todas las cosas proceden de la misma sustancia divina, lo que es los emanantistas. Algunos inmediatamente, otros mediatamente. Todos los seres forman una serie cuyo comienzo es Dios, según la postura de la emanencia. Y la segunda realidad es una emanación de la primera, la tercera y la segunda. Explico esto. ¿A qué se refiere? Bien, que la primera causa emana al Hijo y el Hijo emana la creación. Es la postura emanantista o sobre la emanación. Así es como ocurre la emanación según la postura de Tertuliano, que es quien ha causado todas las cosas, la primera causa, después la segunda causa, que es el logos, y así se crea lo tercero causado, y así sucesivamente los hombres, la creación. Es una manera de la cosmogonía, o sea, de cómo fue creado el universo. Esa era la intención de hacer estas postulaciones acerca del logos. Bien, pasamos a Arrio. El error de Arrio, el error teológico de Arrio, era acerca de la divinidad del logos. Aquí podemos ver que la primera causa es el Padre y utilizamos la palabra hipostasis, que recordemos bien que significa sustancia, y él emana al verbo, pero el verbo no es de la misma sustancia, es generado y es creado, cosa que en el caso de Tertuliano no se declara tal cual que fue creado, sino que fue generado. Aunque al decir que tuvo un inicio como hijo, pues se puede interpretar como creado también por algunos. Pero así, el Padre emana al Hijo y el Logos, que es una sustancia, otra sustancia, la palabra griega es anomois, que significa otra sustancia, pero es co-creador, porque según Platón, aquí es donde ya se impone el platonismo, enseñaba que solo existe una causa, o sea, no puede existir dos causas. Entonces, decir que el Padre y el Hijo es la primera causa y luego acá hay otra causa, para Platón es inconcebible. Entonces, la única causa no tiene principio, y este sí tiene principio porque fue generado. Es donde Arrio interpretaba generado como principio y como creado, que es lo que Atanasio se encargará de desmentir y de colocar correctamente. Así, es la única, la sustancia divina, la cual no tiene, es la única que tiene esta sustancia. O sea, la primera causa es la única que puede tener una sustancia, en este caso divina, inmutable, perfecta. No puede haber dos con esa misma sustancia, según la filosofía de Platón. Entonces, Arrio dice, la primera causa es el Padre. Esta concepción platónica de la causa primera se la aplicó al Padre, a Dios el Padre, y atribuía de otra manera solo la divinidad al Padre, pero no al Hijo. No es posible que existan dos con dos sustancias, siendo consecuente a la filosofía de Platón. Pensaba que Dios no solo era increado, porque sí, efectivamente, Dios no puede ser creado, y él entendía que era agenetos, que significa ingénito, y de hecho esa palabra ingénito significa no generado. Por eso entendía que el Hijo, al ser engendrado por el Padre, genetos, había considerado que era una criatura, y en consecuencia hubo un tiempo en que el Hijo de Dios no existía. Era su concepto de logos. En la polémica con los arrianos que entendían a Dios como un ser esencialmente trascendente e incomunicable. O sea, ¿qué significa esas dos palabras? Trascendente es que no tiene nada que ver con la materia.
Incomunicable es de que no puede ser entendido por la limitada, no se puede comunicar a los hombres por la materia que tienen, porque son materia y él es espiritual. Entonces, como es incomunicable y trascendente, necesita de un ser intermedio, como en el caso del demiurgo por Platón, para poder crear lo material, porque esa sustancia no se puede combinar con lo material. Es incomunicable, no se puede comunicar a los hombres porque es superior, porque es una sustancia máxima, porque es trascendente. Entonces, necesita un ser intermedio para la creación. Crea el verbo, según Arrio, y ese es el que causa la materia, como una especie de demiurgo. Aquí vemos que los gnósticos declaraban que el demiurgo era el, el padre del Antiguo Testamento, pero Arrio declaraba que el demiurgo o el generador de la materia era el logos porque él mismo era creado, ¿verdad? Entonces ese es el concepto y a través de él crea el universo. Y bien, aquí ya tenemos el concepto de la generación del verbo por parte de Alejandro y de Atanasio, que es la doctrina ortodoxa. Muy bien, ¿cómo lo concibe Atanasio? Primera causa, el Padre. Y es de una sustancia, pero el logos es de la misma sustancia, es consubstancial, es de esa misma sustancia eterna, inmutable, de esa sustancia que genera todas las cosas y es co-creador y coeterno, o sea, aquí es donde entra el aspecto de es generado, pero no creado. Y en ese concepto, inmanente, hablamos de la inmanencia de Dios, que es un ser inherente. Aquí es decir, por estar tanto en su naturaleza, o sea, es inherente a su naturaleza. El verbo es inherente. El Espíritu Santo, aunque aquí no está agregado, porque no estamos hablando de neumatología, pero en la cristología significa que es inmanente, que hay la inmanencia de Dios, porque los tres son inherentes a su ser, están unidos. Es decir, por estar tan en su naturaleza es divina, están unidos y ninguno de los dos tiene principio. Tan unido o tan adentro de sí mismo están, que el verbo está unido a Dios y está tan adentro de sí mismo que no se puede separar de su esencia, no se puede separar para nada de su esencia, aunque sí podemos distinguirlo de nuestro entendimiento. O sea, es una distinción. El entender que el verbo es una segunda persona es una distinción, pero es la misma esencia, no se puede separar de Dios y tiene la misma naturaleza. Pero aquí ya es donde se llega, ¿y cómo es eso de que es generado y no creado? Aquí Atanasio afirma en un escrito que la generación de Dios que fue generado no se puede explicar cómo se generan a los hombres. Es misteriosa y no comprensible para la mente humana. Jesús, el verbo de Dios, siempre eternamente ha sido hijo y ha estado en el seno del Padre. Es un misterio para la comprensión humana entender cómo fue generado. No se genera como se generan los hombres. Ahí es donde entra ya el aspecto de misterio y la refutación a Arrio. Entonces, Dios, a través del Hijo, crea todas las cosas porque los dos son eternos. Hay coeternidad. Son eternos y no hay ningún principio. Recordemos que en el caso de Tertuliano es de que si tuvo un inicio como hijo de Dios y por consecuencia es parte o se conlleva a la creación. Es parte de la creación aparentemente, aunque es Dios, porque él no rebaja su sustancia, pero sí llega a declarar que no tiene toda la plenitud, porque la plenitud la tiene el Padre. Pero recordemos que hablar de la emanación no es una postura teológica, sino una comprensión de la cosmogonía, de cómo fue creado todas las cosas. Entonces, para mayor entendimiento, de hecho, este es el concepto ya totalmente ortodoxo de la definición trinitaria completa. Es decir, son tres personas, el Hijo es generado pero no creado, son coeternos, son inmanentes, la inmanencia de Dios, los tres tienen la misma sustancia, los tres están unidos, son coiguales en poder y gloria, en plenitud son iguales y son consubstanciales, tienen la misma sustancia eterna, la misma sustancia divina, ¿verdad? Ahí es donde entra el concepto para contrarrestar que aunque son tres, los tres tienen la misma natura y ellos generan
el universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son los que trabajan en orden para generar la creación. Y eso es algo que considerar.